A veces no nos damos cuenta, pero hay componentes que, sin que los veamos, son los que mueven nuestro mundo. Literalmente. Hoy vamos a hacer un viaje al corazón de uno de ellos, el rodamiento. Un objeto que parece de lo más simple, pero cuya fabricación es en realidad una auténtica sinfonía de ingeniería. Y para empezar, una pregunta. A ver, ¿qué puede tener en común una máquina colosal, un aerogenerador, con algo tan de nuestro día a día como un monopatín? La escala es totalmente diferente, la función también, pero resulta que comparten un secreto de ingeniería. Pues sí, la respuesta es esta pequeña maravilla, el rodamiento. Ambos dependen de él para funcionar. Es la pieza clave que permite que casi cualquier cosa que rueda, gira o rota lo haga con una fricción mínima. Sin ellos, el mundo moderno tal y como lo conocemos se pararía en seco. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Porque crear un rodamiento no es solo darle forma a un trozo de metal, para nada. Es un proceso que tiene, digamos, 3 actos. Empieza con la fuerza más bruta que podamos imaginar, pasa por una transformación casi alquímica de la materia y termina con una búsqueda de la perfección a nivel microscópico. Vale, pues todo arranca con el material en bruto, como no podía ser de otra manera. La primera fase consiste en coger acero de altísima calidad y darle su forma inicial. De eso va esta primera parte, de cómo convertir un simple lingote en la silueta de un anillo. El proceso, a primera vista, parece sencillo, pero es de una fuerza brutal. Primero se corta el acero, se calienta hasta ponerlo al rojo vivo, luego se golpea con una fuerza descomunal dentro de un molde para crear los 2 anillos, el interior y el exterior, y finalmente se les da una primera pasada para empezar a dibujar las pistas por donde luego se moverán las bolas o los rodillos. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa al rojo vivo, hablamos de calentar los lingotes de acero al cromo a unos 1200 grados Celsius. A esa temperatura, el acero es casi como plastilina. Está listo para ser moldeado por la fuerza de la forja. Es el primer acto de nuestro viaje, el de la pura fuerza. Y ahora dejamos atrás la fuerza bruta y entramos en el terreno de la ciencia pura y dura. Esta segunda etapa es la más importante. Es donde ocurre la magia, la alquimia. Aquí es donde el acero, que ya tiene su forma de anillo, va a adquirir las propiedades casi sobrehumanas que necesita para aguantar millones y millones de giros. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es austenización. Consiste en calentar los anillos a una temperatura súper precisa, entre 830 y 860 grados, para reorganizar por completo su estructura interna a nivel atómico. Es como si borráramos el disco duro del acero para poder reescribirlo y hacerlo increíblemente fuerte. Mirad esto, porque lo que vemos aquí es, literalmente, la receta secreta. Este gráfico de temperatura contra tiempo es el plan maestro que transforma el acero. Y aquí, cada segundo, cada grado, cuenta. No solo calentar y enfriar, es una coreografía térmica calculada a la perfección. Esta receta tiene 3 pasos fundamentales. Primero, la austenización, que como hemos dicho, prepara la estructura. Después, el temple, un enfriamiento rapidísimo que congela esa estructura en un estado llamado martensita, que es durísimo, pero también muy frágil, como el cristal. Y por último, el revenido, que es volver a calentarlo un poco para quitarle esa fragilidad, para aliviar las tensiones internas. El resultado es un acero que es duro y tenaz a la vez. Vale, ya tenemos la forma y, por así decirlo, hemos forjado el alma del acero. Ahora entramos en la fase final, la obsesión por el detalle, por la perfección. Aquí es donde esos anillos ya endurecidos se van a refinar hasta alcanzar unas tolerancias que son casi imposibles de imaginar. A este proceso se le llama rectificado. Y es básicamente esculpir con una precisión increíble usando muelas abrasivas. Se repasan los diámetros, las caras y, lo más importante de todo, el canal por donde van a rodar las piezas. Pero el último paso, el súper acabado, ahí es donde está la verdadera magia. Después del rectificado inicial, la superficie de la pista ya es increíblemente lisa. Estamos hablando de una rugosidad media de 0,15 micrómetros. Para que nos hagamos una idea, un pelo humano tiene un grosor de unos 70 micrómetros. 70. O sea, esto ya es una locura de liso. Pero ojo, que todavía no es suficiente. Y entonces llega el superacabado y ¡boom! La rugosidad baja de 0,05 micrómetros. Es que la superficie se convierte a nivel microscópico en un espejo prácticamente perfecto. Esta suavidad tan extrema es absolutamente fundamental para que el rodamiento funcione como debe. Y claro, todo esto no es para que quede bonito, ni mucho menos. Esta lisura reduce la fricción, el ruido y la vibración, sí, pero es que va más allá. Crea unas tensiones en la superficie que actúan como una especie de armadura invisible, haciendo que el rodamiento sea muchísimo más resistente a la fatiga, es decir, alarga su vida útil de una forma espectacular.
Claro, hasta ahora hemos hablado de los anillos, pero ¿qué hay de lo que rueda por dentro? Un rodamiento no es nada sin sus bolas o sus rodillos, así que ahora vamos a ver cómo se fabrican esas pequeñas piezas que van a soportar toda la carga. Es que el proceso para hacer una de estas bolitas de acero es una pasada. Piensa que todo empieza con un simple alambre. Se corta, se estampa en frío para darle una forma más o menos esférica y a partir de ahí pasan por un proceso muy parecido al de los anillos. Se tratan térmicamente para endurecerlas y luego pasan por varias fases de rectificado y pulido hasta que se convierten en esferas casi perfectas. Pero claro, no todos los rodamientos sirven para lo mismo. Hay distintas necesidades, distintas fuerzas, y por eso el proceso de fabricación se adapta para crear diferentes tipos de rodamientos. Cada uno está diseñado para soportar un tipo de carga muy específico. Y la clave para entender las diferencias está justo aquí, en la forma de las piezas que ruedan dentro. Que sea una bola, un cilindro o un cono, lo cambia absolutamente todo. La manera en la que interactúan con las pistas les da unas capacidades completamente únicas. Vamos a ver esta tabla para entenderlo bien. Fijaos, los rodamientos de bolas tienen un contacto que es un simple punto, como si apoyaras una canica en una mesa. ¿Qué significa eso? Pues que son geniales para altas velocidades, pero no aguantan cargas brutales. En cambio, los de rodillos, ya sean cilíndricos o cónicos, tienen un contacto lineal. Esto reparte la carga sobre una superficie mucho mayor, dándoles una capacidad increíble para soportar fuerzas enormes, tanto radiales como axiales. Así que, al final, de lo que nos damos cuenta es de que un objeto tan aparentemente simple como un rodamiento es en realidad la suma de tres mundos de la ingeniería trabajando en perfecta armonía. Necesitas la ciencia de materiales para elegir el acero perfecto, el control de la microestructura para darle una fuerza increíble con el calor y una precisión geométrica obsesiva para que todo encaje y funcione sin fricción. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para llevarse a casa. Ahora que sabemos todo el universo de complejidad que hay dentro de un rodamiento, la pregunta es inevitable. ¿Cuántas otras maravillas de la ingeniería se esconden a plena vista en los objetos más sencillos que nos rodean cada día?